El establecimiento de la República Federal en México fue muy importante, ya que antes de que ésta se estableciera justo después de la independencia de México, se estableció una monarquía constitucional en la cual se respetaban los derechos de la clase alta. La única religión permitida era la católica y no había igualdad. La Primera República Federal es un periodo de la historia de México que corresponde a la primera ocasión en que se instauró el régimen federal como forma de gobierno del Estado mexicano. La República fue proclamada 1 de noviembre de 1823 por el Congreso Constituyente, meses después de la disolución del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. La República fue establecida formalmente el 4 de octubre de 1824 con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La República Federal duró casi 12 años hasta el establecimiento de la República Centralista el 23 de octubre de 1835. El primer intento de federación en la historia de México fue una experiencia corta caracterizada por inestabilidad política, social y violencia. La República fue gobernada por 10 triunviratos y 9 presidentes. Guadalupe Victoria fue el único presidente que completó su mandato constitucional durante este periodo. El periodo estuvo también marcado por varios intentos de reconquista española, y el problema principal para la consolidación de la federación fue la división y constantes pugnas entre federalistas y centralistas. Durante la República Federal hubo varios conflictos, entre los cuales se destacan la Guerra de Texas. Las causas de esta fueron que México declaró la abolición de la esclavitud en Texas, Stephen Austin es encarcelado por los mexicanos, el expansionismo estadounidense, la adopción del centralismo por parte de México. La mayoría de la población de Texas era anglosajona. Las consecuencias de esta fueron que se estableció en la frontera hasta el Río Grande o Río Bravo. Santana es visto como traidor y México no reconoce la independencia de Texas. Otro suceso importante fue la guerra contra Estados Unidos. Las causas de esta fueron que México no reconoció la independencia de Texas, el expansionismo estadounidense, la doctrina Monroe. En 1845 Estados Unidos se anexa a Texas. John Seidel intenta comprar territorios mexicanos. Las consecuencias de esta fueron que México cedería California y Nuevo México por 15 millones de pesos. Estados Unidos no exigiría compensación alguna por los gastos de guerra. En total, México pierde más de la mitad de su territorio. Los estados actuales de California, Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México, parte de Utah y Colorado. Otro suceso importante fue la Revolución de Ayutla. Las causas de esta fueron la corrupción de Santana, se censuró la libertad de expresión, el país estaba en bancarrota, la venta de la misilla, el cacicazgo de Juan Álvarez, una oligarquía controlaba todo el poder político y económico, la gran desigualdad social y económica en el país. Las consecuencias de esta fueron que Santana es desterrado definitivamente de México, se realizaron varias reformas para eliminarlo del gobierno anterior, los conservadores nombran a Miguel Carrera, los liberales nombran a Juan Álvarez presidente, Juan Álvarez crea una Guardia Nacional y molesta a los militares. La prensa nacional cobró su libertad y se convocó a un Congreso Constituyente. Otro suceso importante es la Guerra de Reforma. Las causas de esta fueron la Constitución de 1857, el Plan de Tacubaya lanzado por Félix Zuloaga, las leyes de reforma, la Iglesia opone a las leyes de reforma y apoya a los conservadores. Las consecuencias de esta fueron el debilitamiento del grupo militar, el país está en crisis económica, se empieza a aplicar las leyes de reforma en el país y se expulsa a miembros del clero que apoyaron a conservadores. Benito Juárez entró triunfante a la capital en enero de 1861. El gobierno de Juárez. Cuando Juárez llegó al poder, redujo el ejército, el Partido Liberal se divide en militarista y civilista, propone la creación del Senado de la República, ordenó sofocar los alzamientos militares, derogó leyes que violaban derechos universales, comenzó la reestructuración de las finanzas públicas, intentaba atraer la inversión extranjera al país, ordenó la reconstrucción del Palacio de Gobierno, logró crear la estructura fiscal y el pago justo de impuestos, impulsó la minería y fomentó la agricultura, se establecieron diversos teatros, cafés, etc. Se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, duplicó el número de escuelas, se encargó de establecer que la educación sería laica, terminó con los privilegios de la Iglesia, se logró la libertad de culto
y por esto se le conoce como el padre del Estado laico. Se le regresaron los derechos cívicos al clero como el de votar. Actualmente sigue habiendo conflictos internos no militares en nuestro país, como la división entre liberales y conservadores, pero al final la mayoría de los partidos políticos buscan lo mejor para nuestro país y siguen buscando la prosperidad como lo hizo Benito Juárez.